Ustedes se imaginan una Bistron 160 y les cuento que no sería una idea tan descabellada, ya que la marca Hayoe, conocida por fabricar algunas motos como la DR150, la GN125, entre otras para la marca Suzuki, y ahora esta marca ha lanzado la DL160 y con esas letras nos recuerda un poco a la Bistron 650DL, solo por las letras, y esta nueva moto de Hayoe podría ser una Bistron 160, solamente sería quitar las calcomanías de Hayoe, colocar calcomanías de Suzuki, unas de Bistron con un número 160, hacer las respectivas pruebas, así como hicieron con la DR150, o no. La nueva DL160 es básicamente la misma DL150 que ya existía anteriormente, no es un diseño nuevo para la 160 y lo que la marca hizo fue aumentar su cilindrada y por ende la potencia y su torque, nada más. Por tal motivo me apoyo con algunos videos de la DL150 para que sirva de referencia y que nos ofrece la DL160. En la parte de ciclo, una suspensión convencional, atrás monosuspensión de la marca KIB o Callaba o KYB, ajustable en precarga, freno de disco en ambas ruedas con ABS doble canal, muy bien por ese lado. Llantas con labrado mixto montadas en rines de 17 pulgadas sin cámara y como casi toda moto que viene de China en baja cilindrada tiene llantas de la marca CST. Ahí les tiro ese datico para que revisen las llantas de sus motos si están nuevas. Adelante 180-17 y atrás 130-70-17. Capacidad de combustible 13 litros o 3.4 galones. El consumo de combustible dado por la marca en su página oficial está alrededor de 191 kilómetros por galón, pero por lo general este consumo es dado por las marcas bajo condiciones controladas. Lo interesante es que se puede utilizar gasolina corriente o normal gracias a su relación de compresión de 9.65:1. Peso con aceite y tanque lleno de combustible 148 kilos, altura del asiento 795 milímetros. Si mides 1.60 no tendrás mucho problema con la altura. Viene equipada con tablero digital de forma circular con iluminación negativa con toda la información necesaria. Además tiene puerto de carga USB, cadena DID, iluminación full LED, además cuenta con luces estacionarias y el diseño de su faro es muy similar a la Bistron 800DE. En su motor tenemos una cilindrada de 162 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, dos válvulas, enfriado por aire, inyección electrónica, 5 velocidades, potencia 14.7 caballos y un torque de 14 Nm. Y ahora escuchemos el motor de la DL150 que no tendría mucha diferencia con la 160. Sobre su velocidad máxima todavía no hay información de la DL160. Por acá tenemos la velocidad máxima de la DL150. En tablero alcanzó 115 km por hora y 106 en GPS, como se ve en la parte superior derecha. Y es de aclarar que la DL150 tiene 2 caballos menos de potencia. Y la pregunta es, ¿esta moto podría llegar al mercado latino? Tal vez en algunos países como Brasil o tal vez en Guatemala, donde hace poco llegó la XCR300 de Hayoe. ¿Aguanta hacer un video de esa moto o no? Pero llegar a Colombia con inyección electrónica y ABS doble canal y con este tipo estilo Adventure sería muy difícil por su precio, o si no, miren el precio con que llegó la Bistron 250SX, lo cual generó mucha polémica. Les pregunto, ¿ustedes qué precio consideran para esta moto con estilo Adventure? Siendo un poco realistas, 12 millones, 13 millones o 14, lo que ustedes quieran opinar. Ojalá llegue algún día, ya que motos de estilo Adventure en baja cilindrada hay muy pocas. Es bueno conocer qué motos son lanzadas a nivel mundial, ya que es la razón de este video. Amigos, un like si les gustó el contenido, suscribirse al canal, es gratis, y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar sus comentarios. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima y bendiciones. Y eso fue de una, muchachos. Chao.